Bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía y buenas vibras. Yo, como siempre, súper emocionado de estar aquí con ustedes, listos para un nuevo vídeo. Y hoy, chicos y chicas, tenemos un tema, que va a encender el debate, que va a generar controversia, que, bueno, ya lo verán. El título lo dice todo. Kerem Bürsin explota contra Ande. Lo que hiciste fue estúpido. ¿Qué pasó? Sí, lo escucharon bien. Kerem Bürsin, nuestro querido Kerem, explotó. Y no fue contra cualquiera, fue contra Andercel, su expareja, la estrella que conocemos y amamos. Y la frase, las palabras que usó, bueno, son bastante fuertes, ¿verdad? Estúpido. Directo al grano. Y lo más importante, ¿qué fue lo que Ande hizo para provocar semejante reacción? ¿Qué fue lo que detonó esta bomba en el mundo del entretenimiento turco? Antes de que entremos en materia, un pequeño recordatorio. Si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, donde exploramos el mundo de las celebridades, las noticias de farándula, las relaciones y, por supuesto, el chismecito jugoso que tanto nos gusta. Así que, ya saben, suscríbanse. No les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Gracias. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. Para entender bien todo esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Kerem Bürsin y Andercel, para quienes no lo saben, fueron la pareja estrella de la serie Love is in the Air, en turco, Sen Kalkam. La química entre ellos en la pantalla era innegable. Flama pura. Y esa química, señoras y señores, trascendió la ficción. Se enamoraron, empezaron a salir, y se convirtieron en la pareja más querida de Turquía, y de muchos lugares del mundo. Eran la envidia, la inspiración, el sueño romántico de muchísimos fans. Su relación duró, más o menos, 1 año y medio. Durante ese tiempo, fueron inseparables. Los veíamos juntos en eventos, en redes sociales, compartiendo momentos de su vida cotidiana. Todo parecía perfecto. Pero, como en todas las relaciones, las cosas no siempre son lo que parecen. Hubo rumores de crisis, de peleas, de diferencias irreconciliables. Y finalmente, en el verano de 2022, llegó la noticia que nos rompió el corazón a muchos: Kerem y Ande habían terminado. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Se habló de agendas incompatibles, de presiones mediáticas, de diferencias en sus proyectos profesionales. Ellos, por supuesto, mantuvieron un perfil bajo y no dieron demasiadas explicaciones. Simplemente, cada uno siguió su camino. Pero, como suele suceder en estos casos, el silencio alimenta la especulación y la curiosidad del público. Y es en ese terreno donde empiezan a germinar las teorías y los rumores que, con el tiempo, pueden convertirse en verdaderas bombas mediáticas. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, en el detonante de la explosión de Kerem. Después de su separación, Ande, en varias entrevistas y en algunas publicaciones en redes sociales, empezó a, digamos, a dar a entender ciertas cosas. Cosas que, según fuentes cercanas a Kerem, no eran del todo ciertas. Se rumoreaba que ella se victimizaba, que daba a entender que la ruptura fue más dolorosa para ella, que culpaba a Kerem de ciertas cosas. Y es aquí donde la situación se vuelve más delicada. Porque, al parecer, Ande hizo algo más. Algo que, según las fuentes y las informaciones que hemos recopilado, involucra a un tercero. Sí, así es. Un tercero en discordia. Y no cualquier tercero. Estamos hablando de un personaje influyente, con mucho poder en la industria, que, aparentemente, tuvo un papel importante en la ruptura de la pareja. No voy a dar nombres aquí, porque no quiero meterme en problemas legales, pero digamos que este personaje, digamos que,
manipuló la situación, influyó en Ande, y la convenció de tomar ciertas decisiones. Pero, ¿quién es este enigmático personaje? ¿Qué poder tiene para influir en las decisiones de una estrella como Andercel? Bueno, las fuentes apuntan a un productor de televisión de renombre, con una larga trayectoria en la industria y una reputación de ser un tiburón en el mundo del espectáculo. Este productor, conocido por su habilidad para detectar y potenciar talentos, aparentemente vio en Ande una oportunidad para llevarla a otro nivel, para convertirla en una estrella de talla internacional. Y, según las filtraciones, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Y, al parecer, lo que Ande hizo fue aceptar las condiciones de este personaje para avanzar en su carrera. Sacrificando, entre comillas, la relación con Kerem. Y esto, señores y señoras, fue lo que colmó el vaso. Kerem, al enterarse de todo esto, no se quedó callado. Se sintió traicionado, engañado. Sintiéndose, además, perjudicado. Y por eso, explotó. La magnitud de su enojo se entiende si analizamos la situación desde la perspectiva de Kerem. El Q.U.E. siempre se ha caracterizado por su honestidad y su defensa de los valores, se sintió profundamente afectado por lo que percibió como una manipulación y una falta de lealtad. Pero, ¿qué implicaciones tuvo la supuesta intervención de este productor en la relación? Según las fuentes, el productor habría aconsejado a Ande que priorizara su carrera y que se alejara de Kerem, argumentando que la relación podría limitar su proyección profesional. Le habría prometido nuevos proyectos, oportunidades internacionales y una imagen renovada que la convertiría en una estrella aún más grande. Y, al parecer, Ande, seducida por estas promesas y con el deseo de alcanzar el éxito, decidió seguir el consejo del productor. Y ahora, hablemos de las declaraciones, de las filtraciones, de lo que se ha dicho. Según fuentes confiables, Kerem, en una conversación privada con amigos y colegas, habría soltado la bomba. Usando palabras muy duras. Diciendo que Ande había sido manipulada, que había tomado una decisión estúpida, que había arruinado una relación por ambición y por dejarse llevar por personas que no la querían realmente. Y aquí, quiero hacer un paréntesis. Porque es importante entender que estas son informaciones filtradas, no son declaraciones oficiales. No tenemos pruebas contundentes de que Kerem haya dicho exactamente esas palabras. Pero, conociendo el carácter de Kerem, su manera de ser, su honestidad brutal, no es descabellado pensar que algo así pudo haber sucedido. Además, hay que tener en cuenta el contexto. Kerem es un hombre orgulloso, con principios, con valores. Para él, la lealtad, la honestidad y el respeto son fundamentales. Y, al parecer, se sintió traicionado por Ande, por la persona a la que amaba. Ver que ella había sido manipulada, que había tomado decisiones equivocadas, que había sido utilizada, debió ser muy doloroso para él. La traición, señores y señoras, es una herida profunda que puede tardar mucho tiempo en sanar. Y en el caso de Kerem, parece que la herida aún no ha cicatrizado. La frase estúpido es la que más ha resonado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Es una palabra fuerte, directa, que refleja el enojo y la decepción de Kerem. Pero, ¿fue justificada? ¿Tenía Kerem derecho a expresar su opinión de esa manera? Esa es una de las preguntas que el público se hace. Algunos defienden a Kerem, argumentando que tenía derecho a defender sus sentimientos y a expresar su frustración. Otros critican su reacción, considerándola inmadura e irrespetuosa. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué consecuencias tendrá todo esto? ¿Cómo afectará la carrera de Ande? ¿Cómo impactará en la imagen pública de ambos? El mundo del espectáculo es un laberinto donde la reputación es un tesoro preciado y cualquier desliz puede tener consecuencias significativas. En cuanto a Ande, creo que esto le va a pasar factura. Aunque ya es una estrella consolidada,
esta polémica podría generar un rechazo por parte del público. Muchos de sus fans podrían sentirse decepcionados, traicionados. Podría afectar su imagen de chica buena, de princesa de los cuentos de hadas. Y, obviamente, podría tener un impacto en su trabajo, en sus futuros proyectos. Las marcas que la patrocinan podrían pensárselo 2 veces antes de renovar sus contratos. Los productores podrían dudar antes de ofrecerle nuevos papeles. El público podría ser menos receptivo a sus proyectos. Pero, ¿cómo se siente Ande ante esta situación? ¿Cómo está manejando la controversia? Fuentes cercanas a la actriz aseguran que está muy afectada por la situación. Se siente dolida por las declaraciones de Kerem y preocupada por el impacto que esto pueda tener en su carrera. Sin embargo, también se muestra firme en su postura, asegurando que tomó las decisiones que consideró correctas en ese momento y que está enfocada en su trabajo y en su futuro. En cuanto a Kerem, creo que saldrá fortalecido. Aunque se le acuse de haber sido injusto, demasiado duro, creo que el público va a entender su reacción. Lo verán como un hombre que defendió sus principios, que no se dejó callar, que no se quedó con los brazos cruzados ante una situación que consideró injusta. Y eso, señores y señoras, le va a ganar muchos puntos. El público, en general, valora la autenticidad y la honestidad. Y Kerem, con su reacción, ha demostrado ser una persona que no tiene miedo de decir lo que piensa y de defender lo que cree. Pero, ¿cómo ha reaccionado el entorno de Kerem ante esta situación? ¿Lo han apoyado? ¿Le han aconsejado? Fuentes cercanas al actor aseguran que ha recibido mucho apoyo de sus amigos y colegas. Lo han animado a mantenerse firme en sus convicciones y a no dejarse amedrentar por la polémica. Le han recordado que su integridad y su honestidad son sus mayores activos. Pero, más allá de las consecuencias personales, creo que esta situación nos deja algunas reflexiones importantes. Primero, sobre el poder que tienen las personas influyentes en la industria del entretenimiento. Vemos cómo pueden manipular, influir, incluso controlar las decisiones de los artistas. Y eso, señores y señoras, es peligroso. La industria del entretenimiento es un negocio, y como tal, está regido por la ambición y el interés económico. Los artistas, en ocasiones, se convierten en simples herramientas para generar ganancias. Y las personas que tienen el poder, los productores, los agentes, los ejecutivos, no dudan en utilizar sus influencias para lograr sus objetivos. Segundo, sobre la importancia de la honestidad y la lealtad en las relaciones. Kerem y Hande, por mucho que los queramos, han demostrado que, a veces, el amor no es suficiente. Y que, si no hay respeto, si no hay confianza, si no hay honestidad, las relaciones pueden romperse, y las consecuencias pueden ser muy dolorosas. La honestidad y la lealtad son los pilares fundamentales de cualquier relación, ya sea amorosa, de amistad o profesional. Si no hay confianza, no hay base para construir una relación sólida y duradera. Y tercero, sobre la fragilidad de la fama. Vemos cómo una simple decisión, una palabra mal dicha, un rumor, puede afectar la imagen de una persona, su carrera, su vida personal. Y eso, amigos míos, es algo que debemos tener en cuenta. La fama es efímera, y la industria del entretenimiento es despiadada. Un error, una controversia, puede destruir una carrera en cuestión de días. En resumen, la explosión de Kerem contra Hande fue el resultado de una serie de acontecimientos. Una ruptura amorosa, una supuesta manipulación, una traición. Y todo esto, mezclado con el orgullo, la honestidad y los principios de Kerem, generó la tormenta perfecta. Es una historia compleja, llena de matices y con múltiples interpretaciones. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Se reconciliarán Kerem y Hande? ¿Volverán a trabajar juntos? Es poco probable que veamos una reconciliación pública entre Kerem y Hande.
La herida parece demasiado profunda, y la confianza rota es difícil de reconstruir. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Las vueltas de la vida son impredecibles, y las segundas oportunidades siempre están abiertas. En cuanto a la posibilidad de que trabajen juntos en el futuro, también parece poco probable, al menos a corto plazo. La tensión entre ellos es palpable, y sería difícil para ambos compartir el set de grabación sin que se generaran conflictos. Sin embargo, en el futuro, cuando las aguas se calmen y el tiempo cure las heridas, no se descarta la posibilidad de que puedan volver a colaborar en algún proyecto. El profesionalismo y la madurez podrían ser claves para superar las diferencias. Mientras tanto, lo que sí podemos esperar es que ambos sigan adelante con sus carreras, buscando nuevos proyectos y oportunidades. Kerem, con su talento y su carisma, seguirá cosechando éxitos y conquistando al público. Hande, con su belleza y su determinación, seguirá luchando por consolidar su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya hecho reflexionar. Sé que es un tema delicado, que puede generar opiniones divididas. Pero esa es la magia de YouTube, ¿no? Poder debatir, compartir ideas, y expresar nuestra opinión. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya entretenido, que les haya informado, y sobre todo, que les haya hecho pasar un buen rato. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem tuvo razón al reaccionar así? ¿Creen que Hande cometió un error? ¿Creen que este productor tuvo una influencia negativa? ¿Cómo creen que afectará esto a sus carreras? Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes. Compartan sus teorías y opiniones, hagamos de este vídeo un espacio de debate. Y por favor, no se olviden de darle like al vídeo, si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a los que les interese el mundo de las celebridades. Y, por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Necesito su apoyo para seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción son un gran impulso para seguir adelante. Un abrazo enorme, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no se olviden, siempre atentos a las novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos.